Jesús. Mi alma te alaba y te bendice de gloria. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad.
Hola hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que estén bien y que se están gozando con los servicios online. Aunque no estamos dentro de las 4 paredes de nuestra iglesia, sabemos que la presencia de Dios no mora en 4 paredes, sino que mora dentro de nuestros espíritus mientras le demos la bienvenida. Amén. Bueno, si me acompañan, vamos a orar. Inclinen sus rostros. Gracias, Dios, por este día que nos has dado. Gracias por el calor. Gracias porque tú eres bueno y misericordioso, y todo lo que tenemos es porque tú nos los has dado, Señor. En este momento ponemos todo lo que hay en nuestros corazones a tus pies, Señor. Toda ansiedad, todo temor, todo emptiness, God, that we might be feeling, we lay them at your feet, and we pray that you be with us in this time, that we may learn, que podamos entender lo que tú tienes que darnos en esta noche, Señor. Que tus palabras sean lo que salga de mi boca, Padre. That everything that I say may be yours and yours alone, God. And just please be with every single person that is watching this right now, God. Te pido que llenes esos hogares de tu espíritu, Señor, de tu amor, de tu paciencia, de tu paz, Señor, para que podamos recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor, y para que también podamos vivir vidas que te agradecen, Señor. Thank you for all that you do. We praise you and we worship you, and we give you this time in the name of Jesus. Amen. Amen. So, hoy quiero hablar de la humildad. Y si pueden abrir sus Biblias a Salmo 138, 6. Salmo 138, 6 dice: Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Una cosa que debemos de entender y saber es que si queremos estar cerca al Señor, si queremos experimentar su gozo y su paz y la plenitud en su palabra, debemos de ser humildes, tenemos que ser humildes, porque dice aquí en el versículo, al altivo mira de lejos. Si nosotros no nos humillamos, si nosotros somos altivos, if we are proud, then God is going to keep us at a distance. And unless you want to be far from God, then the one thing that you have to keep in mind always is that we have to be humble. Y una persona that we can learn from, una persona de quien podemos aprender la humildad, es David. En todo lo que hizo David para Dios, él fue humilde. Y una de las maneras es que David siempre le dio la gloria a Dios por las victorias, por las bendiciones. Él sabía que era Dios el que le dio las victorias, las bendiciones, lo bueno, era Dios. Y podemos ver su gratitud y su humillación en los salmos. Y también en 2 de Samuel 22. We see that he's constantly giving God the glory, understanding that he has not been given what he has because he's a good person or because he was strong enough. He knew that it all came from God. And to be humble, we have to understand that everything that we have is because God has given it to us. It's not by our own power, it's not by our own ability, it is God who has mercifully given us everything that we have. Por su gran misericordia, el Señor nos ha dado todo lo que tenemos. No es por nuestra propia fuerza o habilidad, es la misericordia de Dios. Y David entendió eso. Y por eso le pudo dar la gloria a Dios en todo. Otra manera es que David
entendió que Saúl era el escogido de Dios. Y aunque Dios le había dado el propósito de ser rey a David, when he was anointed to be king, David knew that for one reason or for some reason the Lord kept Saul as king, even if he wanted to kill him. Aunque Saúl lo quiso matar, David entendió que el Dios lo mantuvo como rey por una razón. Y aunque él supo que algún día David iba a ser rey, no trató de lograrlo él mismo. Él se sometió a la voluntad de Dios en vez de tratar de hacerlo con su propia fuerza. Muchas veces queremos hacer nuestra propia voluntad, lo que a nosotros nos place, y dejamos de hacer lo que Dios quiere de nosotros, y eso es ser orgulloso. To want to do what you want to do is pride, and that is actually the opposite of humility. El orgullo es lo opuesto de la humildad. El orgullo o la soberbia es el amor propio. El orgullo es solo pensar en ti mismo y en lo que a ti te beneficia. It's self-centered. It is doing what is going to make you happy. It is showing off. It is doing things that will make other people see your greatness, your goodness, or your holiness. That is pride. It is self-centered, self-righteous. It is self-pity. It is self-promotion, self-exaltation. It is you and you alone. That is what pride is. Y cuando queremos hacer nuestra propia voluntad, solo estamos pensando en lo que es bueno para nosotros. A lot of times, or I don't know if you've ever taught someone something or tried to teach someone something, and then when it comes time for them to actually do it, they kind of tweak it or change it so that it's not necessarily the way you taught them. When that happens, you know that the way that you taught this person how to do something is the right way, but they're basically saying with their actions, I can do it better. The way that I'm doing it is better. And when we try to do our own will, fulfill our own purpose for ourselves, we are basically telling God, I can do it better. Your will for me is good, but I think I can do it better. And that is pride, straight out. Y lo bueno es que David no siguió su propia voluntad. Y no trató de lograr ser rey con su propia fuerza. Y cuando finalmente él fue rey, el Señor lo exaltó porque vio su humildad, porque vio que se sometió a la voluntad de Dios. Otra manera es que David también se humilló cuando pecó. Cuando cometió adulterio y cuando trató de cubrir su pecado matando a alguien, él, cuando Natán lo confrontó, rápidamente él vio su pecado, vio que él no era correcto, lo que hizo no era correcto, y se humilló delante del Señor, y el Señor lo perdonó. Aunque sí, todavía había consecuencias, pero el Señor aceptó su humillación. Y la humildad es saber que nosotros no somos perfectos, que nosotros pecamos, que nosotros le fallamos al Señor y a nuestros hermanos. Y cuando podemos aceptar eso, luego podemos también, eso se convierte en el perdón. Podemos perdonar a los demás porque sabemos que nosotros no somos mejores que ellos. Vemos our lowliness. We see that we are not good at all. So when we see our inability to be perfect,
then we stop expecting people to be perfect to us. So it's being able to understand that we are sinners and so is everyone else. So that makes us all equal and we're not better and no one's worse. So son tres cosas que podemos aprender acerca de la humildad por medio de lo que David hizo y cómo reaccionó y cómo actuó. El primero es cuando le dio la gloria al Señor. Podemos ver que la humildad es exaltar a Dios reconociendo que todo viene de Él, todo es de Él y todo es para Él. El número 2, cuando se sometió a la voluntad del Señor. El ser humilde es someternos a la voluntad de Dios. Los orgullosos hacen su propia voluntad porque para ellos su propia voluntad es simplemente mejor. Y 3, ser humilde es poder reconocer nuestros pecados y errores. No siempre tenemos la razón y eso se convierte en la habilidad de perdonar. Otra cosa es, debemos de entender también que ser humildes es ser siervos. To be humble is to be a servant. Nosotros que hemos recibido salvación, que nos hemos convertido en hijos de Dios, somos siervos de Dios y eso nos hace siervos de las personas, de nuestros hermanos. Porque uno de los mejores ejemplos de servidumbre es Jesús. Jesus was a perfect example of servanthood. He was everything that we have to be as Christians, as children of God, as servants of God. And we can read that in Matthew 20:28. Lo podemos ver en Mateo 20:28. Y dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. In English it says, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. El Señor Jesús vino para servir y no para ser servido. Jesús sirvió a los perdidos, a los no deseados, a los que la gente rechazaba, y a él no le importó cuánto dinero tenía la gente. Él simplemente sirvió a la gente y amó a todos, no importa qué raza, no importando qué edad, no importando si fueron judíos o no. Y eso es un ejemplo de cómo nosotros debemos de ser. He is a reflection. He has to be the image that we strive to be, aspire to be. Y si vamos a Filipenses 2, 5 y 7, también podemos ver. 2. Okay. Your attitude should be the same as that of Christ Jesus, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be grasped, but he made himself nothing, taking the nature of a servant, being made in human likeness. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando a la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Nuestro Señor Jesús sirvió a la humanidad y the greatest sign of his servanthood was him dying for us. Dio su vida como el último signo de servicio y amor. So his servanthood and his love for humanity eventually led him to death, and that was the greatest thing that we could have ever received. So we have to be the same with people. Si nosotros no podemos servir a los demás, no somos realmente humildes y no estamos haciendo la voluntad de Dios, porque el Señor nos ha llamado a ser servidores, nos ha llamado a amar a los demás, nos ha llamado a ser un reflejo de nuestro Señor Jesucristo. Si somos humildes para Dios, podemos hacer un trabajo que no se ve ni se reconoce, porque los servidores humildes no necesitan reconocimiento. No todo lo que hagamos tiene que ser reconocido. We don't do things for recognition, and if that's what you're doing things for, then you need to check your heart, because that's pride. En este mundo hay mucho que podemos hacer para ser útiles, siervos útiles, pero si no podemos servir a los demás, no estamos siendo realmente servidores de Dios. We have to make sure that we are able to love others if we want to be close to God. Si queremos acercarnos a Dios, yendo otra vez al Salmo 138:3, si queremos acercarnos a Dios, tenemos que ser humildes. Y es la única forma en que el Señor va a poder realmente obrar en nosotros y obrar por medio de nosotros. Hoy les quiero preguntar, ¿eres un siervo? Are you a servant? And if you are, who do you serve? Si es así, ¿a quién le sirves? Si te sirves a ti mismo, haces cosas solo porque te hacen sentir bien, solo porque te hacen ver bien delante de la gente. No amas necesariamente a todos. If you work for yourself, you do the things that make you look good, do things that benefit you, you tend to have pride. Because when we serve ourselves, we are basically telling God that our desires and our purpose for ourselves is better than His. ¿O le sirves a Dios? Cuando sirvamos a Dios, hacemos trabajos no importando qué humildes sean. We work for God. We serve God if we put others before ourselves. If we are able to do what Philippians 2:3 says, "Do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider others better than yourselves. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo." Si sirvamos a Dios, esta es nuestra mentalidad, esto es como vivimos, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. No, nosotros somos mejores que los demás. No, yo soy cristiano y mi amigo que no es inferior.
No es así. El Señor nos ha llamado a estimar a los demás como superiores. So if we have that mentality that we are lowly, then we are truly able to do the work that God wants us to do, because God keeps proud people far from Him. Somos simplemente servidores y humillémonos delante de nuestros hermanos y delante del Rey, porque solo así podrá cumplir su propósito en cada uno de nosotros y sanará nuestra tierra. Todos los días nos enfrentamos con momentos que son pruebas de lo que hay en nuestro corazón. Sabemos que lo que hacemos es un reflejo de lo que hay en nosotros. Si amamos a los demás es porque en nuestros corazones hay amor. Si es difícil para nosotros perdonar, es porque no aceptamos el perdón tampoco. So every day we face these little moments, these little tests that prove what's really in our hearts. It's not necessarily the big moments that prove who we are and what's in us. It's the small ones. It's the tests that prove who we are. And if we are on God's side or if we're on our own side. Humility is not a button that we can press to turn it off and on. Before we when we come before the Lord, we turn it on so that He accepts our praise, our worship, our prayers. And then when we go outside and we encounter people, we turn it off because we're better than them. Because we think that we're just better. La humildad no tiene un botón que apachurras para prenderlo y apagarlo. No podemos ir delante del Señor y ser humildes, y cuando estamos delante de la gente, nuestra humillación se va, se apaga. No es así. Tenemos que ser humildes diariamente. Y comencemos en nuestros hogares, comencemos en nuestras casas. Un siervo ve una necesidad y lo satisface, no importa si es grande o pequeño. You see a need, so meet it, because that is what a servant does. And we can start in our own homes. Podemos empezar en nuestras casas lavando los trastes, recogiendo las cosas del piso, limpiando la sala, la cocina. Porque no hay nada que un siervo no pueda hacer. There's nothing a servant of God shouldn't do. Debemos de poder hacer los trabajos más pequeños, no importando si no hay reconocimiento, no importando si alguien lo ve o no. Hacemos el trabajo porque sabemos que el Señor lo ve y el Señor exalta a los humildes, como lo hizo con David. Si podemos hacer estas cosas pequeñas en nuestros hogares, cuando regresamos a nuestros trabajos o a la escuela o a nuestra iglesia, nos resulte un poco más fácil ser servidores. If we can do the small things at home, we can do the big things. And if we can do the big things, then we should be able to do the small things. So, pensando en eso, debería de limpiar mi cuarto. Okay, it's okay. I'll do that. Okay, si me acompañan en oración. Gracias, Señor, por tu gran misericordia. Gracias porque siempre nos recuerdas que tú eres Dios. Nosotros no somos Dios.
Tú eres el Todopoderoso, tú eres el que vive y reina para siempre. Y nosotros, aunque hemos pecado, aunque te hemos fallado, aunque hemos herido a nuestros hermanos y a ti, tú nos das gracias, Señor. Y te damos gracias eternamente por eso. Gracias porque mandaste a tu Hijo unigénito a morir en la cruz por nosotros como un señal de servidumbre y de amor. Y te pido que nos ayudes a aceptar ese amor y que podamos tomar la decisión de también ser servidores. Y no importa a dónde, Señor, que podamos ser servidores en nuestros trabajos, que podamos servir en nuestras escuelas, que podamos servirte y a los demás en nuestras iglesias. Tú eres un Dios digno de ser servido, Señor, y tú has puesto valor en cada uno en todo, Señor, en toda la humanidad. Tú has puesto valor. Abre nuestros ojos para que podamos ver ese valor en todos y no solo en nosotros mismos. Que podamos servir a los demás haciendo lo que sea, porque because you have done that yourself. You have served people. You have served us. So we have to be able to do that too. Holy Spirit, please help us to do that. Please help us to reach out and love those who are unloved like you did. Reach out to the ones who are rejected like you reached out to them. Abre nuestros corazones para que podamos hacer tu voluntad, someternos a tu voluntad y que dejamos el orgullo, que podamos dejar el solo pensar en nosotros mismos y a lo que a nosotros nos beneficia. Que dejamos el amor propio y que podamos caminar en el camino de rectitud, de amor, de servidumbre. Tú eres un Dios poderoso que da esperanza. Y en este momento nos humillamos delante de ti, sabiendo nuestros errores, sabiendo nuestros pecados, pero sabiendo que tú nos has dado la esperanza, tú nos has perdonado y lo aceptamos y te damos gloria a ti y solo a ti. Bendice a cada uno de los hermanos que están en sus casas en este momento, Señor, que tu Espíritu that they may have filled those homes and those lives, and that we may have learned something, God. And that every day that we wake up, we learn more and more about you, because we actually have time now. We thank you, God, because you give us an opportunity to continue to learn about you and learn your word and learn about who you are, God. Your word is still with us. Todavía tenemos tu palabra. Y es una bendición. Y perdónanos si lo hemos rechazado, si lo hemos puesto a un lado y decidido que lo que nosotros estamos haciendo es más importante que tu palabra. Thank you, God, because you are wonderful and you are amazing. Te damos gloria, honra, te alabamos, Señor, y te damos gracias por este momento. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y también les quiero recordar que la oración por los demás también es una forma de ser humilde. Y sigamos orando por los hermanos que tal vez han perdido a familiares o están pasando por tiempos difíciles. Sigamos orando por ellos y sigamos encouraging. Let's keep encouraging each other and praying for each other, because we know that nuestro Dios es un Dios que da esperanza. Es un Dios que
da paz. Y and it's our job to share that. Es nuestro trabajo para compartirlo. Pues ya, que el Señor les bendiga.